El Nissan Murano debutó en 2003, convirtiéndose en uno de los primeros SUVs medianos enfocado en diseño y confort más que en su capacidad todoterreno. Desde el principio destacó de sus competidores directos por un diseño futurista y por su calidad de rodada. A pesar de ello, no hemos visto un cambio significativo desde el 2015. Y ahora tenemos oportunidad de probar a este. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Nissan Murano 2025. Vamos a verlo. Para el 2025 llega completamente rediseñada. Una nueva plataforma, nueva tecnología y un look por fuera que sin duda no está tratando de pasar desapercibida. Para encenderla tenemos el botón de encendido aquí. Qué lindos los materiales que estamos encontrando en el interior. Sin duda un par de peldaños sobre lo que habíamos visto en la generación anterior. Y no solo me refiero a los materiales, a la calidad que están utilizando, los acabados, las costuras, los enchapes, la integración de los paneles. Muy bien pensada. El volante es lo primero que me llama la atención en este carro, completamente rediseñado. Esta tendencia de diseño en los volantes últimamente, ¿no? ¿Cuál fue el último que probamos? Que tiene este estilo con una barra horizontal. No están utilizando aspas verticales, no más. Visualmente no me encanta. Se ve relativamente futurista. Mira, la parte baja plana, la parte superior también ovalada. La podemos ajustar eléctricamente. No está mal, no está mal. Creo que es cuestión de acostumbrarme. Qué buenos los materiales. Ahora, para operar la transmisión, que gracias a Dios no están utilizando una CVT, ahora es una 9 velocidades. Podemos presionar el botón aquí, Drive, y podemos empezar a andar. Y esta es una consola bien interesante. Están apoyándose obviamente en las pantallas de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, donde tienes un montón de los controles. Así que han conseguido una consola relativamente limpia. Y no me refiero solo a la falta de botones para operar los diferentes sistemas, sino cómo los han disimulado. Porque el sistema de clima está utilizando comandos touch integrados dentro de la madera. Y el contraste de colores entre la madera oscura con los comandos touch brillantes se ve espectacular. Aquí, bien disimulado, bien caleta, tenemos las luces de emergencia dentro de los belts de aire acondicionado. Al lado tenemos el rotor con el que controlamos el volumen y el encendido del sistema de audio. Y al lado, también muy disimulado, que me sorprendió cuando lo vi, fue este botón con el que controlamos las canciones, los tracks. Muy bien realizado. Otra cosa que llama la atención es la comodidad de sus asientos. Ya lo hemos dicho cuántas veces. Esta tecnología gravedad cero, Zero Gravity de Nissan es espectacular. Y en este caso no es la excepción. Además, la forma en que lo han decorado, el cuero sintético liso, perforado, las costuras, el diseño, el patrón de diseño que están utilizando y el doble tono hace que se vea muy, muy bueno. Esta plataforma está haciendo un gran trabajo. Para esta nueva generación tengo una buena y una mala noticia en cuanto a su tren de mando. La mala, no ofrece más el motor V6 naturalmente aspirado. La buena, no ofrecen la transmisión automática CVT Xtronic. Ahora el único motor que encontramos es un 4 cilindros 2 litros turbo. Este puede producir hasta 241 caballos, 180 kilovatios a 5.600 revoluciones, 260 libras-pie, 353 Nm de torque a partir de 4.400. El ratio de compresión varía entre 8 y 14 a 1. La única transmisión disponible ahora es la automática de 9 velocidades. Consumo entre 21 y 27 millas por galón, 8.93, 11.48 kilómetros por litro, 11.20, 8.7 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 18.7 galones, 71 litros, ofreciendo un rango aproximado entre 393 y 505 millas. Esos son entre 632 y 813 kilómetros. 0-60 entre 8 y 8.3 segundos. Velocidad máxima limitada a 120 millas por hora, 190 kilómetros por hora. Peso, 4.438 libras, 2.013 kilos. Ancho, 78 pulgadas, 1.9 metros. Altura, 67.9 pulgadas, 1.7 metros. Distancia con el piso, 8.3 pulgadas, 21 centímetros. En la parte superior del parabrisas vemos cámaras de video y sensores al frente porque este carro trae sistema de cruise control activo. El capó muy bien esculpido, no han abusado de líneas ni de volúmenes, simplemente una línea muy sutil a cada lado que dibuja la línea sobre la nueva barra horizontal oscura que tenemos aquí al frente, que se integra muy bien con la parrilla. Sobre esta barra tiene el nombre Murano aquí al lado. ¿Saben qué me hace recordar este estilo? Muchos me van a creer loco, pero esta parte del diseño me recuerda mucho al Ferrari Daytona, el 365. Habrá que preguntarle a Alfonso a ver si tomaron inspiración de ese carro. Esta barra se integra con los faros principales, los que traen 3 cubos de hielo, delgados, largos, se integran con el guardafangos delantero. Me gusta mucho cómo les ha quedado. Bajando un poco, vemos el sistema de iluminación secundario, donde traen las luces ámbar. Y si se dan cuenta, tienen estas líneas horizontales con LEDs que se integran
con la parrilla, muy bien alineados. Gran trabajo de parte de los diseñadores en esta parte del carro. El emblema de Nissan al frente, donde han alojado la cámara de video delantera. Bajando un poco, la textura cambia para esta parrilla secundaria. Aquí es donde han alojado los sensores. Todo tranquilo, no muy exagerado. Vemos las puertas posteriores con buenos materiales. Este cuero sintético se siente bastante bien, tiene colchón. Posturas también se sienten muy bien y se ven bien. Este plástico simula en fibra de carbono de alguna manera. Colchones, la botonería decorada con un poquito de cromo, aluminio, espacios útiles y claro, como todo vehículo premium, tiene el cobertor para el sol. Una vez nos subimos, vemos que aquí en la parte posterior tiene su propio sistema de iluminación. En cuanto al espacio, por lo menos 5 dedos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Entre mi cabeza y el techo tengo unos 3 dedos y medio. Yo mido 1,80 m. En la consola central encontramos vents de aire acondicionado. No tenemos control para la intensidad ni para la temperatura. Calefacción para los asientos posteriores, 2 puertos USB. El túnel central es bastante bajo, es decir, hay bastante espacio para 3 adultos en los asientos posteriores. Y hablando de los asientos, la calidad está muy buena, doble tono. Este cuero sintético liso, perforado, buen colchón. Por cierto, por primera vez el Murano trae los asientos Zero Gravity en las bancas posteriores. Es algo que habíamos visto en el Nissan Kicks y ya lo está adaptando en casi todos los productos de Nissan. El apoyabrazo central tiene buen colchón, es amplio, tiene espacios útiles. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Largo total, 192.9 pulgadas, 4.9 metros. Distancia entre ejes, 111.2 pulgadas, 2.8 metros. Ángulo de ataque, 17.4 grados. Breakover, 17.4. Salida, 23.8 grados. Por el lado, empezando por sus esquinas, esta unidad que traemos ahora, que es la tope de gama, trae ruedas de aleación de aluminio de 21 pulgadas. Calza neumáticos 255/50. Los frenos delanteros ventilados 13.8 pulgadas, 35 centímetros de diámetro. Mientras que en su eje posterior, también ventilados 13 pulgadas, 33 centímetros de diámetro. El diseño está definido por diferentes pinceladas. La primera es la que empieza en los faros delanteros, se proyecta por todo el lado del vehículo hasta que llega a los guardafangos posteriores. Acá es donde empiezan a jugar con volúmenes, dándole bastante volumen a las caderas. Otra pincelada importante son los arcos sobre los guardafangos. Luego tenemos una línea cromada en la parte superior del greenhouse. Y como ven, es una parábola, llega al pilar C y cae. Eso le da cierto movimiento y como pueden ver, el techo es flotante. Pilar B, C, completamente oscurecido. No han abusado de cromo, simplemente es esa pincelada y ya. Los espejos laterales traen tecnología LED para las direccionales, cámara de video, parte baja tiene este plástico resistente, mientras que la parte superior tiene este plástico tipo piano black. Están instaladas directamente a la puerta, liberando un poco de espacio en el vidrio delantero para mejorar la visibilidad desde dentro hacia afuera. Estos se pueden plegar y desplegar. Las manijas exteriores retienen el color exterior del vehículo. Este es uno de los nuevos colores. El captador de luz, bastante sutil, tiene la parte baja completamente oscurecida. Y miren, interesante esta forma de boomerang que le han puesto en esta transición desde la puerta delantera a la posterior. La aceleración es relativamente lenta en cuestión de reacción. En este momento estamos en el modo normal. Tenemos un modo eco, con el que podemos obviamente ahorrar gasolina. Le estamos diciendo al sistema, anda suavecito, no quiero gastar mucho. Así que la reacción tanto del motor como de la transmisión va a ser un poquito más letárgica. Pero esto es para andar tranquilo. Y la mayoría de personas que compran o consideran este tipo de vehículo no están buscando una experiencia emocionante. Sin duda, después de experimentar esta cabina, queda obvio que Nissan está tratando de escalar peldaños en calidad premium. Ahora, lo que me hace pensar es, ¿qué dirá Infiniti sobre esto? Infiniti, la marca de lujo, la marca premium de Nissan, ¿estará canibalizando ventas de ellos? No lo sé, pero no cabe duda que este Nissan en particular, esta unidad que estamos probando, se está acercando bastante a lo que encontramos en Mazda. Y eso lo digo como un halago. Parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal y además el techo vemos cómo cae y se extiende con este alerón. Tenemos las alas laterales, todo esto ayuda a estabilizar el aire, alejarlo para reducir la turbulencia. Por eso es que he conseguido un coeficiente aerodinámico 0.34 bastante respetable en este tipo de vehículos. La luz horizontal para el sistema de frenos lo tenemos bien alojado aquí. También han conseguido esconder el limpiaparabrisas debajo de este. Bajando otro poco tenemos el nuevo sistema de iluminación utilizando tecnología LED delgado, largo, larguísimo porque se extiende por todo el ancho del vehículo, conectando de esquina a esquina. Definitivamente reconocible entre sus competidores directos, no solo por atrás, sino también por adelante. Bajando otro poco más, tenemos el nombre Murano, All Wheel Drive y Platinum. En este caso, como ven, oscurecido. No están usando cromo. El paragolpes está al ras de la compuerta. Plásticos
Y es una integración realmente con la unidad oscura que habíamos visto en la parte baja lateral. La cámara de video está muy bien disimulada aquí abajo. Ahora, para abrir la compuerta tenemos opciones. Podemos utilizar un botón dentro de la cabina, podemos utilizar la llave o podemos utilizar el movimiento de pie. Detrás de la segunda banca de asiento encontramos 32.9 pies cúbicos, 931 litros. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 63.5 pies cúbicos, 1798 litros. Detalles. Este tapete adicional para proteger los materiales interiores del área de carga. Tenemos anclas para asegurar bultos de todo tipo de tamaño. Tenemos sistema de iluminación, ganchos, planchas de aluminio para proteger el carro cuando está subiendo y bajando bultos. Debajo del piso no encontramos rueda de repuesto, en su lugar encontramos un kit de reparación. El subwoofer lo han integrado en su lugar y por los lados vemos más espacios adicionales de carga. El ambiente dentro de la cabina de noche se ve bastante bien. No están exagerando con muchísima iluminación, por ejemplo en el panel delantero. Un lugar donde va a sorprender a algunos es, fíjate la iluminación que tiene en el techo solar, en la parte lateral del techo panorámico. Interesante concepto. El panel de instrumentos muy similar al que hemos visto en otros modelos, así como el de infoentretenimiento. Así es, no vemos iluminación ni siquiera en los paneles de las puertas. Vamos a cambiar de modo, vamos a ponerlo en el modo Sport. Y descubrimos que la reacción del motor cambia, obviamente un poquito más ágil. No esperes una camioneta deportiva, porque no lo es. Esa no es su prioridad. Lo que te está ofreciendo es, más que nada, comodidad, confort, suavidad, y creo que lo consigue bastante bien. Tenemos las paletas detrás del volante, así que de alguna manera nos están ofreciendo un poco más de control, y siendo una utilitaria de esta magnitud, es bienvenido. No nos han puesto transmisión automática continuamente variable, la Xtronic. Eso también se agradece. Sí, no esperes una reacción muy animada o acelerada. Ahora, estamos hablando de una camioneta de 2 toneladas de peso, ¿no? En este caso, con tracción a las 4 ruedas, hace un buen trabajo. Está aguantando un poquito más las marchas también en este modo Sport. La suspensión hace un buen trabajo mientras atraviesa las curvas. No esperes un carro rígido, al contrario, se aleja bastante de eso. Sin embargo, la suavidad que está ofreciendo en la suspensión va a tener a mucha gente cómoda, sobre todo si es que la vas a estar utilizando todos los días, a toda hora, metiéndole muchísima distancia. La experiencia de conducción en la autopista ofrece una cabina relativamente silenciosa, teniendo en consideración a sus competidores directos, y al mismo tiempo te da una sensación bien aplomada, bien pegada al piso, sobre todo cuando lo llevamos a velocidades de autopista, un poquito más rápido. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una utilitaria con 2 filas de asientos, cómoda, práctica, silenciosa, buenos materiales, lo último de tecnología y con la confianza de los productos japoneses, y tienes unos $50.000 para gastar, tienes que considerar la nueva Murano 2025. Ahora las preguntas desde Instagram. Alexander Cole, querido hermano, ¿cómo estás? Me pregunta, ¿aún tiene las transmisiones cajas CVT? Gracias a Dios, esta nueva generación no lo está ofreciendo, la Xtronic. Seguro, asumo, las van a guardar y las van a utilizar en los modelos que estén más orientados al ahorro de consumo de gasolina. Así que ahí la tuvieron, a la Nissan Murano 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión SB, $41.965. Luego está la SL, $48.055. Y finalmente la Platinum, $51.095. Como la probamos hoy, Platinum con algunas opciones, $54.450. Entre sus competidores directos tenemos al Hyundai Santa Fe, Toyota Crown Signa, Chevrolet Blazer, Honda Passport, Mazda CX-70, GMC Terrain y hasta yo consideraría el Subaru Outback. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esa prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de ayudar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita, es muy importante. Yo soy Jaime Gabaldotti, los veo muy pronto. ¿No se mueren? No funciona. A ver si funciona ahora. No. Ni modo. A ver, vamos a tratar una vez más.
Bueno, ya, vamos.